Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. En el primer punto del programa vimos por conveniente dar cuenta del tema de la agenda democrática. Hay plazos, hay tareas que deben desarrollarse con miras a las elecciones generales previstas para el mes de agosto este año 2025. Existen algunos elementos que estarían garantizando la realización de este evento electoral, obviamente enmarcado en la Constitución Política del Estado, pero también hay otros elementos que dicen que pueden obstruir las elecciones generales de este mes de agosto. ¿Cuál es esa perspectiva? ¿Qué peligros pueden cernirse? ¿Qué garantías hay? Además, esto en el marco de un acuerdo que se ha registrado entre el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional a propósito de dar certidumbre, se dijo, a la realización de las elecciones generales de este año. Este es el primer punto en el programa. El segundo tiene que ver con los sucesos y denuncias de corrupción de autoridades públicas, esto a nivel general, más allá de algunos aspectos particulares, porque recientemente se ha dado cuenta de lo sucedido con el ex ministro de Medio Ambiente, algunas situaciones irregulares en las que estaría involucrado, y recientemente también el director del CERNAP fue destituido. Ahora habrá que dar cuenta cuál es realmente el alcance, el poder que tienen distintas autoridades públicas, porque no solamente en estos casos se hizo referencia a situaciones irregulares, sino también a otras autoridades, a otras áreas, y no solamente del actual gobierno, sino también de distintos gobiernos de turno. Este es el segundo punto en el programa. Y el tercero, finalmente, tiene que ver con el escenario de conflictividad y medidas de presión de algunas organizaciones. Se dijo que existe la decisión de hacer conocer las medidas de presión, las demandas de distintos sectores, sobre todo haciendo referencia al tema económico. Un elemento más para incorporar en el punto que crean conveniente nuestros invitados, dar cuenta también de una decisión judicial que ha declarado en rebeldía al expresidente Evo Morales y ha ordenado también los elementos consecuentes a esta decisión. Estos son los puntos en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el ex dirigente de la Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto, es actual abogado, don Roberto de la Cruz. Está también el abogado constitucionalista Williams Vascopé y finalmente el investigador Joshua Bellot. Nuestros invitados han realizado un sorteo previo para establecer el orden, el rol de participación. Inicialmente estaremos escuchando a don Joshua Bellot, posteriormente a Roberto de la Cruz y finalmente a William Vascope, en ese orden. Por ello les damos la bienvenida a nuestros amables invitados de este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros invitados también evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación
discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Inicialmente, como lo hemos mencionado, le damos la palabra al investigador Joshua Bellot para que haga referencia al primer punto del programa, la agenda democrática. ¿Qué peligros hay y qué garantías hay para la realización de las elecciones generales en función también de ese acuerdo reciente que se ha conocido? Bienvenido, adelante, don Joshua Bellot. José Luis, muy buenas tardes. Quiero hacer llegar también un saludo a toda la ciudadanía que escucha este programa, esperado, creo, por gran parte de la población. Quiero saludar también a Roberto de la Cruz y, por supuesto, a William Vascopé, que nos acompañarán hoy día en Diálogo en Panamericana. A ver, respecto al primer punto, creo que ya desde hace algún tiempo se ha estado discutiendo si van o no adelante las elecciones. Primero, gracias a la incertidumbre que se dio por las elecciones judiciales, ¿no? Postergadas reiteradamente, donde hemos visto que lamentablemente la desinstitucionalización del Estado ha llegado, creo, a topes máximos, y eso ha hecho, por supuesto, que muchos ciudadanos, muchos analistas, muchos políticos tengan esta preocupación respecto a la postergación de las elecciones generales de este 2025. Entonces, creo que es un suceso, digamos, muy probable, dado que el análisis que podemos hacer respecto a la etapa en la que estamos atravesando como país, también, digamos, da algunos elementos que precisamente refuerzan esta hipótesis. Primero, tenemos un clima de incertidumbre total, acompañada por una crisis económica. No sabemos lo que puede ocurrir en los próximos meses, incluso en los próximos días, porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a tener muchas sorpresas. Y esto ha hecho que, digamos, desde básicamente el inicio de la gestión de Arce Catacora, se haya perdido paulatinamente la credibilidad hacia las autoridades y hacia las instituciones. Repito, acompañado por una crisis económica que se ha hecho patente, que ha llegado a la mesa de las familias más pobres, con síntomas ya conocidos, ¿no? La escasez de dólares, el desabastecimiento de hidrocarburos, por supuesto, la inflación, que ha hecho que se pierda el poder adquisitivo de los ingresos de las familias de manera vertiginosa. Y claro, todo esto acompañado de un circo que hemos estado viviendo durante todos estos meses, un circo judicial, un circo que tiene o está muy relacionado a las autoridades de gobierno. Entonces estamos en un momento donde, por supuesto, hay una conflictividad en términos económicos. Ahora vamos y hemos estado atravesando, digamos, los últimos meses una conflictividad y desorden electoral, no solo por la pelea entre las alas masistas, que por supuesto perjudica incluso la administración estatal, sino además por una conflictividad también en términos de el poder electoral de la oposición. Claramente, pues ya existen bandos, existen candidatos, y esto va a, digamos, tener varias repercusiones todavía en los próximos meses, por lo menos hasta la presentación de candidatos en el mes de abril. Sin embargo, sabemos también que las campañas estarán marcadas por seguramente serias denuncias. Si en el segundo punto vamos a hablar de corrupción, pero estoy seguro que entre abril y agosto, por supuesto, esas denuncias se van a acelerar, porque se utilizan nomás pues las elecciones para que existan ataques entre uno y otro bando, no solo, repito, de los que nos gobiernan, sino también de la oposición. Entonces esto nos hace pensar claramente que existe una probabilidad de que las elecciones puedan
postergarse. Pero con claridad podemos decir que esto no va a ser de manera indefinida. Si ocurre esto, probablemente sea 1, 2 o 3 meses, porque estoy seguro que el pueblo boliviano no está dispuesto a admitir que estos políticos que nos gobiernan pues traten de quedarse y de prorrogarse en el poder. Esto podría despertar claramente una convulsión social comparable con el 2019, porque además hay un descontento, decía, por el tema económico que claramente no quiere ser solucionado por el gobierno. Y claro, como una cereza en la torta, pues de este circo judicial y electoral, nos sorprenden con un convenio entre el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional, que esto es más o menos como si yo trabajara en carpintería y me gusta hacer mesas, y Roberto es un proveedor de madera, entonces vamos a hacer un convenio para que yo haga mesas y él me provea madera. Es realmente un absurdo lo que está ocurriendo, porque cada uno de los poderes tiene su respectivo trabajo, sus respectivas funciones, y por supuesto no hay necesidad de hacer ningún tipo de colusión o convenio entre dos poderes del Estado. Y digo dos poderes del Estado porque parece que el Tribunal Constitucional Plurinacional es el que manda en el órgano judicial. Hemos visto que el presidente Arce Catacora ha estado básicamente gobernando y cooptando todos los poderes a través del poder del Tribunal Constitucional, que encima tiene a 5 prorrogados. Por lo tanto, si bien ellos dicen que esto va a dar certidumbre a las elecciones, creo yo que empeora más bien el momento que estamos viviendo, porque en realidad el Tribunal Supremo Electoral estaría básicamente aceptando la legalidad de 5 magistrados autoprorrogados. Por lo tanto, creo que se le está dando más poder y se está admitiendo además la posibilidad de que realmente se podrían suspender las elecciones. El MAS y los órganos del Estado están admitiendo esta posibilidad de postergación de las elecciones y por supuesto esto pone en alerta a todos los ciudadanos y especialmente a los políticos. Pero además hay un elemento que me parece trascendental para el análisis de esta situación, que tiene que ver más con el poder electoral del movimiento al socialismo. Durante estos años hemos visto una clara separación entre una ala arcista y una ala evista. Hemos visto, por supuesto, además que se han publicado ya muchos delitos cometidos por el anterior presidente, y hay una especie, digamos, de persecución al respecto, de una utilización de estos delitos en términos electorales. Le han quitado el MAS a don Evo Morales, ahora lo acusan de, lo que todos conocemos, trata y tráfico, estupro, y seguramente saldrán muchas cosas más. Y por supuesto esto podría molestar a cierto porcentaje de la población que todavía cree en un líder que lamentablemente ha fracasado durante todos estos años porque ha llevado a Bolivia a una crisis agobiante y que por supuesto representa el descontento actual que estamos viviendo. Pero claramente hay que definir que el movimiento al socialismo ha instrumentalizado a la administración estatal, a su presupuesto y al poder de coacción que tiene el Estado para poder reproducir su poder. Un hombre que realmente dominaba los 3 poderes, un hombre que acaparaba todos los recursos y que tenía una vida casi de rey. Ahora es un perseguido político, es un perseguido por la justicia boliviana, para ser más específico, y por supuesto esto también podría ocasionar cierto tipo de conflictividad social. Lo que sí queda claro es que el movimiento al socialismo, pese a que es el causante y el responsable de la crisis que estamos viviendo y de la terrible desinstitucionalidad del Estado, no va a estar dispuesto a perder las elecciones. Yo creo que apenas un pequeñísimo porcentaje de los bolivianos todavía está dispuesto a apoyar al movimiento al socialismo, y ellos, por supuesto, conocen perfectamente esta realidad, lo cual nos hace pensar
que el movimiento al socialismo no se va a quedar de brazos cruzados y probablemente esta sea la principal causa para que pensemos en una postergación de elecciones. Si ellos dejan el poder, cualquiera sea el presidente que entre, pues obviamente van a salir a la luz muchísimos más delitos de los que ya conocemos, porque sabemos que el +1 o el +2 han estado plagados de corrupción durante sus respectivas etapas en la gestión gubernamental. Y además sabemos que lamentablemente el movimiento al socialismo ha sido simplemente un títere de los socialistas del siglo XXI. Ellos claramente no han manejado el país, se han aprovechado de los recursos, nos han robado, han despilfarrado, han malinvertido y por eso estamos atravesando esta crisis, pero obviamente porque el plan muy probablemente de los socialistas del siglo XXI sea pues destruir Bolivia y básicamente lo han logrado en este momento, pero claro, ellos no van a estar dispuestos a dejar el poder porque viven de ellos, se enriquecen del poder, controlan a los ciudadanos, a las regiones y a las instituciones y no les interesa lo que pase con el país. Nos presentan y claramente podemos ver los últimos días algunas medidas y algunas acciones que entre comillas tratan de denotar que el papá Estado está preocupado por las personas, por todos los ciudadanos en Bolivia, cuando en realidad nos da migajas, cuando en realidad nos quiere conformar realmente con muchas cosas. Justo leía esta importación de harina que va a hacer EMAPA, pero sabemos que la harina de EMAPA siempre ha sido de muy mala calidad y nuestros panificadores mezclaban la harina de EMAPA con harina buena para que el pan salga más o menos de buena calidad. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesa, le interesa que tengamos harina y con eso se conforma. La calidad y el efecto que pueda tener sobre la población no le interesa. Entonces al MAS nunca le ha interesado la población, nunca le ha interesado el crecimiento, nunca le ha interesado la creación y generación, acumulación de riqueza. Lo único que le ha interesado es realmente reproducir su poder, para que sean beneficiados la élite que nos gobierna y sus amigos, y por supuesto también los socialistas del siglo XXI. Entonces no crean que el MAS piensa en el pueblo, el MAS solamente piensa en su poder, y esta va a ser la principal causa para que probablemente tomen esta medida y traten de postergar las elecciones. El MAS ha llegado a Bolivia para quedarse en el poder, ya son 20 años y seguramente están planificando 10 años más. Es lamentable lo que ocurre, pero va a ser una decisión del pueblo boliviano en agosto de este año para definir claramente o quieren seguir apoyando la crisis, el hambre, la destrucción del país y su desinstitucionalización, o quieren cambiar de rumbo y buscar una mejor opción y un mejor futuro para todos los bolivianos. Muchas gracias, don Joshua Bellot. Le damos la palabra a Roberto de la Cruz a propósito de este primer punto. ¿Qué se puede mencionar? ¿Qué elementos se deben destacar? Adelante, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a la masiva audiencia de Panamericana en todo el país. A ti, José Luis, al Gilata William Bascopé, a Joshua Bellot. No puedo pronunciar muy bien. No es el animal. Bueno, primero quiero empezar señalando que la Constitución Política del Estado, como una norma suprema del Estado Plurinacional de Bolivia, garantiza la realización de una elección si es que en el país se vive en un Estado de derecho constitucional y democrático. Y si no es así, sí, efectivamente, estaría en peligro. Por eso quiero empezar mi intervención señalando, ¿actualmente el país vive ese Estado de derecho constitucional con democracia o no? Para garantizar una elección, José Luis, es importante tener y preservar una democracia plena que es fundamental en un Estado. Primero,
respetar el Estado de Derecho constitucional, que significa todos los ciudadanos, incluyendo al gobierno, deben cumplir con la Constitución y las leyes que rige la sociedad. Segundo, promover la participación ciudadana en igualdad de condiciones. Es importante que las personas participen activamente en la vida política en igualdad de condiciones. ¿Hoy se cumple? No. En los hechos estamos viendo que solo una sola persona quiere hegemonizar y apropiarse por la fuerza del gobierno. ¿Saben a quién me refiero? Tercero, garantizar la libertad de expresión, que significa que una persona tiene derecho a expresarse libremente sus opiniones, ideas, creencias, y no adoctrinar como se adoctrinaba en los 14 años. Proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente de aquellas personas vulnerables que son los niños, niñas y adolescentes, y no como las que se cometieron delitos nada menos de un expresidente del Estado. Fortalecer las instituciones. ¿Hoy están fortalecidas nuestras instituciones? No. Porque las instituciones, como los 4 poderes del Estado que existen, deben ser independientes y fuertes para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema político. Las elecciones, José Luis, programadas para agosto de 2025, solo podrán verse afectadas por los siguientes factores, que hoy efectivamente está latente. Quiero señalar algunos elementos que podrían obstruir el proceso electoral siguiente. 1. Por inestabilidad política. Bolivia ha experimentado un periodo de inestabilidad política en los últimos años, con protestas y tensiones sociales sospechosos desde el Chapare, impulsado por un grupo de crimen organizado liderado por Evo Morales, quien por la fuerza quiere ser habilitado como candidato cuando existe ya una sentencia, un auto constitucional que establece con meridiana claridad que el señor Evo Morales ya no puede ser más candidato a presidente. Pero el hombre insiste, demostrando diferentes mecanismos de presión para ser habilitado, pero por la fuerza. Otro de los elementos que podría influir es efectivamente la crisis económica. La situación de crisis económica de Bolivia, efectivamente, que atraviesa hoy, es muy preocupante, porque familias de escasos recursos son las que más se ven preocupados. Antes, de repente, tenía para hacer una canasta familiar mínimo, para 4 familias, 200 bolivianos para la semana. Hoy ya no puede hacer con 200 bolivianos para la semana, si apenas alcanza para un día o para 2 días. Pero de esta crisis económica no se salvan los tradicionales que hoy se llenan la boca. Antes, en la época de después de 85, llegaron esa tojpa de los tradicionales para salvar, decían, el país, después de entregar las empresas estratégicas a la voracidad de las transnacionales. ¿Cómo se encontraban los trabajadores en la calle? Producto de ese rebalse, producto de ese desempleo, es la ciudad de El Alto. Y esto podría influir las elecciones si la economía se deteriora peor, José Luis.
podrían aumentar la desconfianza en el gobierno y generar protestas que obstaculicen el proceso electoral. Porque se necesita dinero para contratar trabajadores para el órgano electoral, para que lleve adelante las elecciones. Creo que hay una deuda de $14,000 que ni siquiera se ha cumplido, y entre otros. Otro de los elementos, la desconfianza en el sistema electoral. La desconfianza en el sistema electoral alimentada por denuncias de fraude en anteriores elecciones podría generar también otras protestas en las calles. La desinformación y manipulación. La proliferación de noticias falsas y la manipulación de información en las redes sociales particularmente podría influir en la opinión pública y generar confusión en los votantes. ¿Por qué? Porque hoy cualquiera aparece ya con sus encuestas, yo soy primero, otro yo soy primero, otro soy primero. Inclusive las empresas encuestadoras han perdido credibilidad y seriedad. Estos son algunos de los elementos que podría obstruir las elecciones generales en Bolivia, porque la situación política y social del país es compleja, sí, y dinámica además. Tan dinámica que cambia de un momento a otro momento, por lo que es difícil predecir con certeza qué factores exactamente podrían obstaculizar la efectivización, la realización de las próximas elecciones generales. Así también es fundamental que las autoridades electorales garanticen la transparencia, la seguridad y la imparcialidad del proceso electoral para que las elecciones se lleven a cabo de manera justa y democrática. ¿Y quién debe hacer cumplir eso? Es el Tribunal Supremo Electoral, representado por el órgano electoral plurinacional, responsable de organizar, supervisar las elecciones, garantizar la transparencia, la imparcialidad y la legalidad de los procesos electorales, asegurando que todos los ciudadanos puedan votar libremente y que los resultados reflejen la voluntad popular. En resumen, el órgano electoral plurinacional sí, efectivamente, es el garante y debe garantizar las elecciones en nuestro país, porque la Constitución Política del Estado no establece un artículo específico con relación ya al tema de reciente acuerdo que hicieron entre el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral. Un acuerdo, no me acuerdo en este momento el nombre, el denominativo, sí, pero yo veo con buenos ojos. La certidumbre, para dar certidumbre, decía. Yo veo con buenos ojos. Ante la incertidumbre, ¿qué se necesita? Dar certidumbre, efectivamente. Por un principio constitucional que es fundamental a mi juicio, que es el principio de interdependencia, porque la Constitución establece la interdependencia de los órganos del Estado en su artículo 1, donde se define a Bolivia como un Estado unitario. Escuchen, Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Esto implica que ningún órgano del Estado puede funcionar de forma aislada y deben colaborar para cumplir con sus funciones. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce esta necesidad de una coordinación efectiva entre los órganos del Estado para asegurar el buen funcionamiento del país. Este principio es fundamental para la estabilidad política, el desarrollo económico y social y la protección de los derechos humanos. Por lo que yo no veo algún otro problema. Otros dicen es vulnerar los principios o no respeta a la independencia de los órganos. No, dentro del marco de respeto, de independencia de los órganos, es importante la coordinación. Muchas gracias.
Muy bien, le agradecemos por esta primera intervención a don Roberto de la Cruz. Vamos a darle la palabra ahora a William Vascope para que pueda dar cuenta también de este primer punto del programa, haciendo referencia al tema de las elecciones, la agenda democrática que existe en nuestro país. Adelante, bienvenido. Gracias, José Luis. Amigos de Panamericana, un gusto estar con ustedes. Saludo a toda la patria y a su extenso de nuestro hermoso territorio. Un saludo especial al gilata y compañero combativo Roberto de la Cruz. Siempre es un gusto estar con él, tengo muy buenos recuerdos de él. Los consejos que he recibido de su tiempo de dirigencia siempre me han servido y me alegra estar nuevamente con él en este diálogo de Panamericana. Con Joshua siempre es un gusto estar, uno aprende bastante de las lecturas económicas que tiene, aspecto que siempre nos refresca y nos ilustra en estas épocas, especialmente de crisis económica. En este panel, obviamente para mí es un halago estar con ellos, porque hoy, más que todo, nos vamos a centrar, me parece, en un análisis del panorama político. Porque, si se darán cuenta, ya estamos en un ambiente electoralizado. Y este ambiente electoralizado, obviamente, nos va a llevar a varias interrogantes, a varias dudas e incertidumbres que la gente se ha ido, por lo menos, planteando y que de manera muy... de manera muy recurrente ya lo hemos sufrido. Este primer punto que plantea Panamericana, que es qué elementos son los que garantizan no obstruir las elecciones, con esa reunión que ha tenido el Tribunal Constitucional con el Tribunal Supremo Electoral, nos tiene que llamar a la reflexión, porque en realidad, ¿por qué estamos planteando esto en esta pequeña discusión o análisis que estamos haciendo? Por los últimos acontecimientos que hemos tenido en la elección judicial. Ha sido bastante sui generis llevar elecciones de altos magistrados de manera parcelada, ¿no? Es decir, hemos elegido parte del Tribunal Constitucional, parte del Tribunal Supremo Electoral y una elección nacional que no ha sido tan nacional, ¿no es cierto? Y que eso ha tenido sus bemoles con el Tribunal Constitucional. Obviamente el Tribunal Constitucional ha ido más allá de lo que la misma Constitución le permite al manosear el principio de preclusión, que en realidad esto era la garantía de que ningún órgano del Estado pueda paralizar la importancia de una elección nacional, pero ocurrió. Y esto ha puesto en bastante situación de jaque al Tribunal Supremo Electoral, porque bien lo decía Roberto en su lectura jurídica como abogado y analista, que el Tribunal Supremo Electoral, en sus misiones constitucionales que tiene, son justamente organizar las elecciones, administrar estas elecciones y ejecutar estos procesos electorales. Obviamente, también proclamar los resultados, pero esta parte de del proceso de ejecutar ha sido pues truncada en parte por el Tribunal Constitucional, cuando por vía de amparo cualquier ciudadano que se veía afectado postulante puso a paralizar las elecciones. Y hasta el día de hoy nos estamos preguntando si realmente va a haber este año que hay elecciones nacionales, también va a haber elecciones de los magistrados faltantes. Hubiera sido muy importante que en este acuerdo que se han puesto a firmar el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional de cumplir sus labores, de cumplir su tarea y garantizar las elecciones del 2025 en agosto, hubiera sido muy importante que también nos digan qué va a pasar con la elección de los magistrados faltantes, para renovar, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que de legitimidad ha perdido con los autoprorrogados, con estos 5 que aún se mantienen. No han dicho nada. Hasta el día de hoy no sabemos si se va a llevar esas elecciones. El Parlamento tampoco ha entrado a discutir la nueva convocatoria, porque también si va a haber una nueva convocatoria se va a tener que discutir si este año se lo va a hacer esas elecciones judiciales juntamente con las nacionales o en diferentes fechas, o se lo va a dejar pasar, porque si se lo deja pasar, José Luis, el tema de las elecciones judiciales, eso significa que los autoprorrogados tienen este año más de vigencia, aunque ilegítima, pero van a tener vigencia.
¿O es que se va a llevar adelante las elecciones judiciales pasado las elecciones nacionales? ¿O cómo va a ser la situación? Porque ahí se tiene que modificar también parte de la ley del régimen electoral para posibilitar una elección de carácter nacional, 2 elecciones nacionales en un solo año. ¿Sí? ¿Cuál es el aspecto en realidad que pueden haber planteado estos 2 órganos para decir que se va a garantizar? Lo único que se ha visto es un estrechamiento de manos, un entendimiento de respetar sus competencias y que dicen, eso dicen, ¿no? Subrayo, tienen la voluntad de que nada va a obstruir el tema de las elecciones nacionales, la ejecución, que haya elecciones nacionales y renovemos el poder ejecutivo y el legislativo. Bueno, está ahí el acuerdo, hay la buena voluntad. Lo que vamos a ver en los siguientes meses es que si realmente van a cumplir sus funciones. ¿Y esto qué significa, José Luis? Lo siguiente: ¿a quién le interesa no llevar elecciones nacionales? Me pregunto. ¿A quién le puede interesar? Creo que todos los que estamos acá presentes y el ciudadano más bien tiene la voluntad de que se vaya a renovar el poder ejecutivo, legislativo, porque la crisis está golpeando. Arce Catacora está saliendo bastante abollado en su imagen con esta crisis económica que en realidad son los causantes desde Evo Morales pasando por el actual gobierno. Acá yo ensayo una hipótesis. Ustedes plantéense a nuestros oyentes a quién le interesa hoy en día que no se lleve elecciones nacionales. Obviamente a quien ostenta el poder. ¿Será cierto aquello? Pues lo vamos a ver en los siguientes meses. Porque el peligro, ¿cuál es? Cualquier candidato, que sea diputado, senador, a presidente, vicepresidente, que se crea en algún momento con la convocatoria afectado en su derecho por alguna situación, va a poder plantear entonces un amparo constitucional y lo vamos a aplazar, que creo que es el 10 de agosto tentativamente, y si se presenta un amparo, podría suspenderse, recorrer el calendario electoral, como ha pasado con las elecciones judiciales. Yo creo que ahí el Tribunal Constitucional tiene que tener una lectura de la actual coyuntura. Y espero que los nuevos magistrados que han ingresado, refrescados con legitimidad, no los autoprorrogados, realmente den la lectura de reconducir ese precedente nefasto que ha sentado el Tribunal Constitucional de manosear el principio de preclusión y hacer que las elecciones nacionales judiciales se hayan aplazado. Yo creo que este Tribunal Constitucional, por lo menos los nuevos electos que han ingresado, tienen la misión de reconducir que no se puede de ninguna forma el principio de preclusión estar manoseándolo como lo han manoseado, que eso es la garantía para respetar la fecha de elecciones. Si el gobierno tiene la verdadera intención, creo que inclusive desde el ministro de Justicia tendrían que estar exhortando y solicitando al Tribunal Constitucional que reconduzcan esta jurisprudencia, que es un mal precedente, que eso aún está vigente y que podrían usarlo a futuro si cualquier otro candidato afectado quiera presentar un amparo constitucional y diga que se suspendan las elecciones porque su derecho constitucional se ha vulnerado. Entonces, en lo personal creo que el gobierno no nos está dando ciertas garantías, porque si fuese así, el ministro de Justicia también tendría que estar exhortando a que se respete las elecciones del 10 de agosto. ¿Sí? Ante esto, hemos visto también que el vocal Tawichi, ¿sí?, ha reclamado un poco de esta situación, no ha estado al tanto, ha indicado él claramente que no se iba a sentar con personas que han hecho daño a las elecciones nacionales, refiriéndose en realidad más que todo a el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Hurtado, quien es uno de los autoprorrogados. Entonces, hago esta lectura identificando que quien estaría interesado en que no se lleven elecciones podría ser el partido político del MAS, especialmente al alarcista, porque la situación y la coyuntura no le favorece en este momento. Ahora bien, esa es una hipótesis. La otra hipótesis es
¿qué más podría obstruir las elecciones? Yo lanzo otra hipótesis, José Luis. Más bien, ¿qué haría que se adelante elecciones? ¿Realmente Arce Catacora va a poder resistir hasta fin de año el llevar adelante el gobierno? Porque miren, la escasez de gasolina y de diésel siempre es recurrente, la subvención se mantiene. Las reservas que teníamos en el Banco Central ha diezmado a 50 millones, que eso no es nada. Y nuestra moneda se está devaluando. Hay varios municipios que están debiendo sueldos a sus funcionarios, ¿no es cierto? Hay planillas impagas. Hay ministerios que también están con sueldos retrasados. Entonces el gobierno en este momento está afrontando una falta de liquidez para el funcionamiento del Estado. Ni qué decir de la subvención de los hidrocarburos. ¿Realmente será que aguanta hasta fin de año? ¿No será que la crisis va a empezar a ahondar? Porque imagínense, de la cosa más sencilla pero tan importante es el tema del pan del día. El pan posiblemente vaya a subir en los próximos meses. En este momento han apagado solamente esa situación. ¿Pero por cuántos meses? ¿2 meses? ¿3 meses? El tema de la subvención. Y va a haber los fondos para la subvención de la harina. Porque imagínense, el pan a 50 centavos que se dispare a 70 centavos. Y a una familia de 5 o 6 personas obviamente le afecta. A 1 o 2 no lo va a sentir tanto, pero sí, obviamente, es un impacto. Pero a una familia numerosa de 6 personas, y otra cosa, la alza de precios, es decir, la subida del arroz, la subida de la canasta familiar en varios productos que consume el ciudadano, y que ya están afectando, y la falta de empleo, y la devaluación del peso boliviano, creo que puede ser posible que haya un descontento y que esto vaya a ahondarse. Pero hay una situación que le salva, parece, Arce Catacora. Es el cansancio de la gente, de los bloqueos y las marchas que los últimos 2 años han talado la paciencia del ciudadano boliviano. Creo que Evo Morales ha ensayado una marcha en estos días, sin mucho éxito, de conspirar a su propio gobierno, que no le ha resultado. Porque también la gente no responde, porque la gente en este momento está más preocupada en buscarse unos pesos en su trabajo, en su emprendimiento, en su puesto de trabajo, siendo chofer, siendo oficinista, siendo una persona gremial. La gente está más preocupada en este momento de paliar la devaluación del dinero que le es ausente todos los días. Si antes 100 bolivianos nos alcanzaba para muchas cosas, creo que hoy 100 bolivianos equivale ya a 50 bolivianos. Tal vez eso nos podría precisar en la devaluación del boliviano nuestro amigo Joshua, que tiene una lectura completa de la economía. Pero debe coincidir seguro conmigo que esos 100 bolivianos ya no tienen el valor de antes. Y extrañamente, hoy en día han aparecido más monedas nuevas en bolivianos impresas que anteriormente. ¿Y esto qué significa? Que están imprimiendo bolivianos sin la prudencia que se requiere y sabiendo que nuestras reservas no van a justificar la impresión de tanto peso boliviano. Y sabiendo bien que el dólar, por lo menos en el mercado paralelo, está a más de 11.5 o 12 bolivianos y que nosotros seguimos el dólar insistiendo en 6.96. Por eso nuevamente reitero, José Luis, ¿a quién le interesa quedarse en el gobierno y a quién le interesa convulsionar el país para adelantar elecciones? Obviamente, los mejores argumentos ya lo tiene la ciudadanía, la crisis económica. Nuevamente reitero, José Luis, ¿será que Arce Catacora va a llegar a fin de año? Porque dinero no hay. ¿Con qué van a sostener todo el aparato del Estado? Semejante aparato del Estado con una gran cantidad de empresas estatales y una gran cantidad de entidades o ministerios. No existe. Y la subvención. Creo que no solamente es el elemento de que le demos seguridad jurídica a partir del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, sino qué certeza económica realmente va a garantizar para que los bolivianos no tengamos este año el tema de la convulsión. Creo que ahorita, si lo que está deteniendo es el desgaste,
de que hemos tenido marchas, bloqueos, gracias a este señor inhabilitado como es Evo Morales. Y la gente un poco no está animada a querer protestar, pero sí está impaciente a que mejoren las cosas. Y hay otra cosa que creo que la gente también está esperando, a que pase el mes de febrero, que se viene el carnaval, porque el boliviano es carnavalero de corazón, ¿no? Y parece que después, pasado el carnaval, va a ir calentándose las cosas. Reitero, me pregunto, ¿realmente tendrá el oxígeno para acabar su mandato hace Catacora con esta crisis? Solamente lo dejo ahí para ver qué pasa más adelante. Le agradecemos al doctor William Bascopé, dando cuenta también de este primer punto en el programa. Nos vamos a realizar brevemente una pequeña ronda, si es que así lo consideran pertinente nuestros invitados, solamente para destacar algunos apuntes, algunas puntualizaciones muy breves para irnos posteriormente al segundo punto. Iniciamos con usted nuevamente, don Joshua Bellot. Gracias, José Luis. A ver, claramente este convenio entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, si bien Roberto de la Cruz nos decía que hay interdependencia entre los poderes, a mí me resulta más una burla y un disparate, porque sabemos que el Tribunal Constitucional, supongo que quiere mostrarse, ¿no?, como una institución de derecho, cuando sabemos que no lo es, no solo por los autoprorrogados, sino porque lamentablemente un poder no se puede sobreponer a otro, y claramente el Tribunal Constitucional o el gobierno ha estado utilizando al Tribunal Constitucional para incluso prescindir del Parlamento, del poder legislativo. Entonces, sabemos que este Tribunal Constitucional ha pisoteado reiteradas veces la Constitución política del Estado, por lo que, repito, esto no se trata de una interdependencia, sino se trata de una burla nuevamente para el pueblo boliviano. No tienen por qué reunirse para asegurarnos elecciones cuando estas elecciones deberían estar seguras. Es absurdo realmente, o sea, no deberíamos estar discutiendo estos temas, pero lamentablemente, como no creemos en nuestras instituciones y menos en nuestras autoridades, y sabemos del poder desmedido que ha tenido el movimiento al socialismo durante todos estos años, pues tenemos que dudar. Independientemente, por supuesto, del fraude vivido el 2019. El hecho de que agilicen las demandas, los amparos que vayan a presentar, realmente, no sé, me suena como esa otra acción gubernamental respecto a la agilización de trámites para la importación, a la devolución de los CDIMS en un tiempo más corto. Esas son obligaciones del gobierno y de los que trabajan para el Estado, no son un favor para la ciudadanía, pero parece ahora que los servidores públicos hacen concesiones a la ciudadanía con sus propias obligaciones, y esto es irrespetuoso. Esto, por supuesto, denota que estos nuestros políticos tienen un poder exacerbado que lamentablemente el mismo o la misma ciudadanía les ha dado a través del voto. De ninguna manera darles más poder a estos amigos va a ser la solución. Hablando de las elecciones, precisamente, sabemos que ya los mismos del movimiento al socialismo y del Tribunal Supremo Electoral nos han dicho que probablemente no haya plata para tener elecciones en el exterior. Claro, esta es una primera señal de cómo quieren manejar las elecciones. El dinero no es mucho, el financiamiento no es alto. Tienen para todo, para derrochar, para robar, para mandar a sus choferes a comprar gondones, pero no tienen para el voto en el exterior. Y claro, uno se pregunta por qué nos han anunciado de que probablemente no se vote en el exterior. Claro, todos nuestros familiares que se han ido al exterior mandan remesas por más de $1.400 millones, y cuando llega a Bolivia, pues se los cambian a bolivianos al tipo de cambio oficial. Están robando a las familias más pobres y que dependen de estas personas que han ido a trabajar en otros países. Y con seguridad, ninguno de estos
nuestros bolivianos que se encuentran en el exterior votarían por el MAS, porque ya saben el desastre que han ocasionado y el robo que les están provocando respecto a las remesas que ellos mandan. Y por supuesto es un porcentaje muy interesante que estaría perdiendo el MAS. Esta es una de las primeras señales que nos da cuenta que el MAS va a hacer hasta lo imposible por quedarse en el poder. Estos días se ha estado discutiendo los resultados del censo, los escaños parlamentarios que no tienen casi ninguna variación, y claro que otra vez dudamos muchísimo porque las proyecciones del INE eran otras, los resultados del censo son otros, y la realidad parece apoyar o contrariar, digamos, mejor dicho, los resultados del INE, porque sabíamos, por ejemplo, lo hemos visto todos estos años, una alta migración del campo a la ciudad. Y reclamábamos y decíamos la representación parlamentaria no es adecuada, no es proporcional, no es posible que el voto de alguien en el área rural valga más, el doble, incluso más del doble, incluso que una persona en la ciudad. Entonces se dieron cuenta de esto los del MAS y en el censo, pues no sé si maquillaron o qué hicieron realmente, pero Bolivia se volvió a ruralizar. No ha habido ningún cambio. Entonces las ciudades que han crecido, no habían crecido, son fantasmas. Esas construcciones en realidad no existen. Y ahora todos están viviendo nuevamente en el campo y tenemos el 70-30 y entonces no hay que modificar la proporcionalidad parlamentaria de representación democrática. Y discúlpenme, esta es un arma del MAS para poder nuevamente truchar y ganar las elecciones, porque claramente no es que ahora tengan todo el apoyo en el área rural, pero tienen el control y el dominio sobre el área rural. ¿Por qué? Porque ellos manejan incluso la propiedad privada. Han quitado a nuestros campesinos sus tierras, ahora son tierras comunitarias, y los chantajean. Vayan a hacerse censar en el campo porque les vamos a quitar sus tierras, porque ellos no tienen propiedad privada, porque ellos básicamente han aceptado una esclavitud. La propiedad privada es la única que te da libertad, y el MAS ha quitado a los campesinos de Bolivia la posibilidad no solo de tener propiedad privada, sino también de poder trabajar para acumular riqueza, para tener ingresos económicos, porque la propiedad privada es la base del valor y de la riqueza. Los ha dejado en indefensión, los ha dejado en la pobreza, y los campesinos han tenido que escapar de la área rural a las ciudades para poder sobrevivir como podían. Pero no le interesa al MAS todo esto, le interesa reproducir el poder. Le interesa que el esquema de votación democrático, entre comillas, no importa si representa a uno o a otro, lo importante es que obedezca a las intenciones del movimiento al socialismo, a quedarse en el poder, quién sabe por cuántos años más, por designio e instrucción de los socialistas del siglo XXI. Entonces, miren, realmente el problema es amplio. Podemos estar toda la tarde seguro descubriendo los planes del movimiento al socialismo, pero sin duda la incertidumbre se ha apoderado no solo de la población, sino también de los analistas y los políticos, y ojalá tengamos elecciones porque, repito, lamentablemente, si el MAS osa, si el MAS quiere postergar las elecciones, el país y la población va a explotar en una convulsión que realmente los va a sacar a patadas. El MAS debe estar dispuesto a perder porque sabe que no tiene ya el apoyo de la población, y si no está dispuesto a perder, se va a equivocar. Ojalá no provoque una mayor crisis en el país y ojalá tengamos la oportunidad de tener unas elecciones 2025 en paz, con tranquilidad, pero siempre mirando en el futuro. Y para mirar el futuro no podemos hacer lo mismo que hemos hecho durante todos estos años. No podemos apoyar al MAS, no porque nos cae mal, sino porque el MAS se ha equivocado. El MAS ha sido irresponsable con el país, ha ocasionado una crisis política, una crisis económica y nos quiere seguir llevando a la misma. Ojalá la población
pueda reaccionar y mostrar con su voto el nuevo camino para todos los bolivianos. Le agradecemos a don Joshua Bellot por cerrar este primer punto. También le pedimos a Roberto de la Cruz pueda hacer lo mismo, cerrar este primer punto, sus apuntes y sus puntualizaciones. No voy a ingresar a la retórica de los políticos tradicionales, sino puntualizar con la siguiente pregunta. ¿Queremos que se lleve las elecciones? ¿Sí o no? Queremos todos que se lleven las elecciones. Entonces, hace rato el Gilata William decía, nada va a obstruir la realización de las elecciones generales. Es el mensaje que estas dos instituciones han acordado con ese acuerdo. Entonces vamos a decir que no sirve eso. Entonces, ¿qué queremos? La Constitución establece la interdependencia de los órganos del Estado. Artículo 1. Define Estado unitario social de derecho. No dice Roberto de la Cruz. Entonces, no hagamos mención de la Constitución cuando nos conviene y cuando no nos conviene, no queremos hacer mención. Esto no quiere decir de que así entendemos nosotros los aymaras, porque siempre antes el pensamiento de Aymara era, no, nosotros los petaritas y barbudos somos intelectuales y nosotros definimos desde 1825 de la era republicana. Ahora que un Evo Morales lamentablemente nos empujó, nos engañó, y no por eso ahora van a querer mostrar de que el pensamiento andino de la Aymara, que respeta la constitución política del Estado, se puede tratar de hacer entender de que no es así. Yo no soy oficialista. Peor, jamás seré de la oposición que ha destruido este país. En 2003 ya no había oposición, no sé de dónde ahora estarán apareciendo. 2003 no había gonismo, no sé por qué ahora están apareciendo los gonistas. A 2003, porque nos han matado. 2003 ha masacrado a este heroico pueblo del Alto, que hemos defendido los hidrocarburos y el gas para que no se venda por Chile a Estados Unidos. Ya no estaban, ya chacata, y ahora nuevamente con este tipo de posiciones. Yo no permito, jamás voy a permitir, particularmente este humilde servidor, a que una precisión, puntualización que establece la Constitución Política del Estado sea observado, porque pienso que así piensan mis hermanos aymaras. Con relación al tema de a quién le interesa que se posterguen las elecciones, ¿quién quiere convulsionar el país en este momento? Tiene nombre y apellido, desde el Chapare Cochabambino, el señor Evo Morales, porque en estas mismas condiciones hoy no está habilitado para las elecciones, y al no estar habilitado el hombre necesita convulsionar el país y luego por la fuerza, una vez convulsionado, tomar nuevamente el control por la fuerza del Tribunal Constitucional Plurinacional. De esa manera, de repente, porque él mete nomás y luego espera que sus abogados lo arreglen, solucionen, entonces puede ser habilitado con una modulación de sentencia constitucional, autoconstitucional, que impide tácitamente la participación como candidato para las próximas elecciones. Eso queremos. Parece que los tradicionales también coinciden, quieren empujar. Lo que la mayoría, pienso que el pueblo boliviano quiere certidumbre, quiere que se lleve las elecciones generales. Por tanto, qué mejor si los 4 órganos del Estado se pongan de acuerdo para garantizar la realización de estas elecciones. A no ser que alguien
no quiera, pero quisiéramos conocer su argumento por qué no quiere. Muy bien, muchas gracias a Roberto de la Cruz, que dice también William Vascopé en este primer punto. Cerrando este primer punto, por favor, sus puntualizaciones. Sí, a ver, prosiguiendo más o menos la línea que estamos tomando acá, es a quién realmente le convendría o le interesa el tema de que las elecciones no se lleven adelante. Obviamente hay varias hipótesis, ¿no? Lo claro es que, por lo menos, nuestros políticos en ejercicio de poder, especialmente el gobierno, esperemos que sea sensato, tengan una buena lectura y garanticen la ejecución de las elecciones nacionales. Sería una locura demencial, una aventura irresponsable el tratar, por algún sentido, alguna razón, tratar de postergar. Lo que creo que tal vez se vaya a postergar, José Luis, Roberto, Joshua, es posiblemente el tema de las elecciones judiciales. Creo que eso va a pasar a segundo plano, parece, y que lo que se va a centrar la gente va a ser en las elecciones nacionales. Eso parece que va a ser, y los autoprorrogados van a seguir más autoprorrogados que nunca, por lo menos este año, ¿no? Parece que por ahí va. Pero bueno, lo que sí nos debe preocupar como bolivianos es lo siguiente. Estamos yendo a elecciones nacionales que esperemos se lleve. El tema es, durante estos últimos 18 o 20 años, ¿por qué no han emergido nuevas alternativas y rostros políticos? Los tradicionales, a los que los llamamos folclóricamente, los dinosaurios, están vigentes como nunca hace 15 años atrás no lo estuvieron. ¿Qué ha sucedido en este punto? Y creo que ahí es el mea culpa del masismo radical, especialmente del levismo y el linerismo. No hay que olvidarse de este nefasto personaje del linerismo, que es el que justamente ha ido a denostar la renovación de nuevos liderazgos en los sectores populares y haciendo que el masismo se imponga, especialmente el lado evismo, el lado evista. ¿Cuántos líderes durante los últimos 15 años se estaban perfilando? Por ejemplo, en el Alto Roberto debe tener mencionado varios, incluido su figura de Roberto, en Santa Cruz o en Cochabamba, en lugares de bastante votación, el MAS tenía cierta perfilación de ciertos liderazgos. Estos han sido disipados, diluidos o desaparecidos por el evismo, porque obviamente habían ahí atrás los Quintana, los Romero, los Héctor Arce Sacaneta, los Linera, que le sobaban el saco a Evo Morales, porque él era el único iluminado, el único electo de la divinidad para que esté Evo Morales. Y hoy en día, más que nunca, José Luis, ha tomado con fuerza los mismos de siempre, lamentablemente. Alguna vez con Joshua conversábamos y nos poníamos a hablar, no hay figuras emergentes realmente que le den cierta esperanza. Ahora, si ustedes me preguntan, pero están emergiendo alguno que otro, es cierto, alguno que otro, pero me parece con discursos bastante muy ajenos a la realidad del país, con discursos totalmente distantes a la composición social que tenemos, y ahí tal vez Roberto pueda coincidir conmigo, porque, miren, las elecciones sí o sí van a permitir un escape de la bronca política este año, porque quieren ir a dar su voto. El ciudadano quiere renovar gobierno, ¿sí? Pero segundo, también el ciudadano, si quiere elecciones nacionales este año, también está exigiendo propuestas nuevas y candidatos serios. No es serio, pues, José Luis, que aparezcan ciudadanos con discursos tan radicales que llaman a la confrontación entre ciudadanos, como en su momento lo hizo el evismo o el linerismo. Porque hay ciudadanos que sí, hay que criticar el aparato estatal que tenemos, la demasiada centralidad de decisiones que se tienen en el Poder Ejecutivo. Hay que criticar bastante ese discurso que se tiene del indigenismo, que inclusive ni ellos mismos del MAS han respetado, pero también al otro lado tenemos un radicalismo que a título de libertad quieren llevar a desconocer la gran mayoría de composición social de este país.
Y eso no se puede desconocer. Hay algo que el Estado boliviano ha superado, o por lo menos lo ha logrado. A mal o bien, ha logrado que en el Estado se integren los sectores populares, obreros, campesinos. Es cierto que el masismo haya defraudado, es otra cosa, pero que ahora estén presentes, pero que hay que exigir a esos sectores populares, obreros, campesinos, indígenas, gremialistas, que tienen que poner mejores cuadros a futuro, que tengan una calidad de discurso como lo tenían los dirigentes de la época de los 70, de los 80, cuando había esa central obrera boliviana de altos dirigentes formados que te hablaban tranquilamente sobre el marxismo, sobre el leninismo, sobre la batalla sindical, ideológicamente preparados para cualquier contienda de discusión política, pero que hoy día es ausente. ¿Qué tú puedes exigir una discusión a un dirigente que por preventalismo está ahí? ¿Ustedes creen que Huarache podría, no? ¿Ustedes creen que Huarache podría sostener una discusión ideológica con un Simón Reyes de la época de los 70, 80, con un Genaro Flores de los campesinos? Difícilmente. Yo creo que se extraña de los sectores populares ese talante de liderazgos que tenemos. Y si que realmente queremos ir a elecciones, espero que los actores sociales, movimientos sociales, especialmente los más fuertes en este país, que son populares, lleven a mejores cuadros. Este país necesita buenos líderes, no aventureros. Porque también hemos visto a ciertos autoproclamarse porque tienen 100 likes en TikTok y ya se creen presidenciables. Y han estudiado en la Universidad X de no sé qué lugar, en la Universidad Z, o por alguna circunstancia se creen presidenciables, y no es serio. El país en este momento, José Luis, no está para discursos vacíos, sino para propuestas llenas. ¿Vamos a las elecciones? Sí, pero también queremos ver las propuestas de los candidatos, así sean los mismos de ayer o algún nuevo emergente. Queremos buenas propuestas y queremos buenos rostros que le den algo de credibilidad al Estado, porque hoy en día decir funcionario público, José Luis, lo ven como ser un corrupto, y a esa devaluación ha llevado el masismo, especialmente el levismo, lo ha llevado a esa degeneración de lo que es el servicio público en el Estado. Muy bien, muchas gracias. De esta manera cerramos el primer punto del programa. Vamos a irnos rápidamente al segundo, que tiene que ver también con una reflexión acerca de lo que está ocurriendo con el tema de corrupción, irregularidades. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Cuánto poder tienen? ¿En qué medida son susceptibles a caer en este tema de la corrupción? Se han visto casos recientemente que han llamado la atención, por ejemplo, el caso del ahora exministro de Medio Ambiente. Recientemente también se ha destituido al director del CERNAP con acusaciones que son de conocimiento público. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Una evaluación integral. Empezamos con Joshua Bellot. Adelante. Gracias, José Luis. De todas maneras, una pequeña puntualización. Roberto de la Cruz dice que algunos probablemente no quieran, o mejor dicho, quieran postergar las elecciones o algo así. Pues nadie debería querer postergar, ¿no? Hay tiempos definidos. Y bueno, que hay interdependencia. Pero no hay calendario electoral todavía, ¿no? Está ya el calendario electoral, lo único que falta es definir la fecha propiamente de elecciones, ¿no? Pero bueno, esperemos estos días, hay el peligro de que ocurra esto, y todo esto también está pues relacionado a la corrupción que tiene realmente unas connotaciones, digamos, podemos, no sé, reunir 1000 o 2000 connotaciones para analizar la corrupción, desde el racismo que vivimos en Bolivia, ¿no? Siempre se maneja todo tipo de discursos y se aprovecha cualquier discurso también para decir este señor es racista, este no, bueno, lamentablemente, pues repito, hay muchas aristas para realizar este análisis, pero
Todos los bolivianos sabemos que la corrupción es un problema eterno, ¿no? Básicamente desde que ha nacido la República de Bolivia. Y sabemos también que lamentablemente, y aquí voy a utilizar además estos argumentos racistas, caras intelectuales con barba, indios, morenitos, amarillos, todos habían resultado ser corruptos. No hay excepción. Que unos se crean intelectuales y otros se crean... ¿qué es esta frase que utilizaban? La reserva moral de la humanidad había sido exactamente lo mismo. Todos habían sido corruptos. Entonces, no sé si está bien buscar la corrupción en propiamente una característica de las personas, racial o no, o realmente pensar en que el problema es el sistema. Todos los políticos que han entrado a gobernarnos habían creído que el Estado es un botín político y económico. Entran a gobernar para enriquecerse, para saquear el país y para saquear los recursos naturales del país. Roberto otra vez mencionaba lo de la guerra del gas del 2003. El Alto no quería que salgan los hidrocarburos para Estados Unidos por temas ideológicos, cuando esto se trataba de un negocio, y se habían equivocado porque le abrieron paso al MAS y a Evo Morales para que igual saqueen los hidrocarburos y nos quedemos sin gas. Entonces el Alto también tiene que asumir esa responsabilidad porque se han equivocado esa vez. Los negocios no se deben mezclar con la ideología porque los negocios nos permiten sobrevivir a todos y así lo ha hecho el Alto. El Alto es una ciudad pujante, el Alto es una ciudad comerciante, productora, y para eso no se necesita ideología y no se necesita hablar de la racialidad. Ni los negros ni los blancos son mejores, todos deberíamos ser iguales y todos tenemos capacidad para salir adelante y repito, así lo ha demostrado el Alto, pero lamentablemente le abrió las puertas al movimiento al socialismo para que saquee el país, para que derroche nuestra riqueza y para que nos confisquen la riqueza natural del gas, que ha servido para los bolsillos de unos pocos y lamentablemente no ha servido para las grandes mayorías. Nos han empobrecido, nos han metido en esta crisis y bueno, pues todo eso ha sido realmente un proceso corrupto. Corrupción, entonces, de todas maneras, no es solo robar, sino también abusar del poder. Hemos tenido mucho abuso de poder durante todos estos años. Es hacer lo que quieren con su poder para sus propios intereses. Corrupción es nombrar interinos, pedirle a un ministro que se haga cargo de otro ministerio. Corrupción es nombrarle a su hijo su sucesor y que todo el mundo esté feliz y contento. Corrupción es confiscar la riqueza de todos los bolivianos. Bueno, ahí podemos hablar largo y tendido de lo que es corrupción. Pero repito, no necesariamente esto tiene que ver con las características raciales o de los mismos seres humanos de los ciudadanos, sino tiene que ver con el sistema. Porque desde que se ha inaugurado la República de Bolivia, nuestros políticos siempre han tenido un poder excesivo. ¿Y quién les ha dado ese poder excesivo? La organización y la administración estatal. Ese es el problema. Eso es lo que debemos atacar y por lo tanto para hablar de corrupción y de soluciones hacia la corrupción debemos hablar del rol del Estado. El rol del Estado debe ser discutido, el rol del Estado es clave no solo para detener la corrupción, sino también para que Bolivia pueda progresar, para que Bolivia pueda avanzar. Muchas veces ese Estado es una traba. Es una limitante a la generación de riqueza y a la reproducción social. Pero quisiéramos que ese Estado además sea ahora, inaugurando estos 200 años de la República, ese Estado debería ser facilitador. Originariamente, los estados se han creado para facilitar la vida de los ciudadanos, para que puedan vivir en paz, para que puedan vivir en orden, pero ahora esos estados se han transformado en autoritarios, esos estados limitan la reproducción, repito, de riqueza y la reproducción propiamente social. Entonces debemos buscar para este 2025 un Estado facilitador, especialmente facilitador de la actividad económica de todos los bolivianos.
Gracias a Dios, entre comillas, este modelo ha creado más de un 85% de cuentapropistas en el país, de los informales. Y digo gracias a Dios porque toda esta población ha demostrado que se puede vivir a pesar del Estado, sin la ayuda del Estado, así como debería haber sido siempre, porque no necesitas a los políticos ni al Estado para vivir, para sobrevivir, para crear riqueza y para acumular riqueza. Y así, por ejemplo, lo ha demostrado el Alto. Lamentablemente en todos estos años, la excesiva burocracia, el exacerbado poder de coacción del Estado ha limitado la actividad económica y la riqueza. El Estado no puede ser juez y parte. El Estado solo debería ser juez, solo debería ser árbitro. Solo de esa forma puede defender a los ciudadanos. Cuando el Estado es parte del problema, pues obviamente se generan, por ejemplo, sucesos de corrupción. Yo, como ciudadano, debo pedirle al Estado que me defienda, pero cuando el Estado me hace daño, ¿a quién le pido que me defienda? Pues obviamente no existe. La justicia por eso está podrida, por eso la justicia tampoco defiende al ciudadano. Y muy importante, otra característica, la tercera característica de ese Estado ideal que quisiéramos. El Estado debe asegurar los derechos de propiedad, preservar y respetar la propiedad privada. Claramente hoy día estamos discutiendo, hoy a un diputado que quieren derogar esa norma de decomiso de los alimentos o cualquier otro bien que tengan nuestros comerciantes, pero no basta con derogar. Yo he hablado ya con muchos políticos y algunos medios de comunicación y decía con mucha claridad, deberíamos proponer una ley específica para que el decomiso de cualquier cosa, mercadería, alimentos, lo que sea, esté prohibido en el país. No se debe decomisar jamás a nadie su propiedad privada. Han comprado con mucho esfuerzo, han traído de importación con mucho esfuerzo y el Estado no es posible que se apropie de algo que no es suyo. Es un derecho fundamental la propiedad privada. Y entonces alguien me dirá, ¿usted está de acuerdo con el contrabando y otras ilegalidades? Pues no. Pero la aduana puede retener tu mercadería y decirle al agente económico, a la persona que ha importado de manera ilegal, por favor pase a recoger su mercadería el día que quiera, pague sus impuestos y usted tiene derecho a recoger su mercadería porque es suya, porque es propiedad privada. Por eso el gobierno, el Estado debe asegurar y preservar los derechos de propiedad de todos, porque cuando no hay propiedad privada, pues tampoco hay riqueza y no podemos pedir que haya actividad económica en beneficio de todos los ciudadanos. Miren, yo hablaba, para finalizar esta parte, yo hablaba de ese rol del Estado con estas tres características: un Estado facilitador, un Estado que sea juez, que sea árbitro, y un Estado que asegure los derechos de propiedad, porque ese Estado y ese sistema de administración que se derive de estos principios va a ser un Estado que realmente no sea una traba y una limitante para las personas. Va a ser un Estado que asegure el rol que cada uno de nosotros tenemos para generar valor y empleo. Y entonces, como sistema, respetando estos principios, ¿cómo debemos hacer para que los políticos no tengan las uñas largas, para que se aprovechen del poder? Miren, si el Estado es facilitador y es juez, pues obviamente hay que quitar de las manos del Estado todas aquellas instituciones que sean de servicio para los ciudadanos. El político trabaja en la aduana para cobrar coimas y para extorsionar a la gente. Lamentablemente, en el SENASA, en el SENARECOM, en Derechos Reales, y cuántas instituciones de servicio estatal se imaginen. Para eso sirven estas instituciones. Entonces hay que quitarles de las manos de los políticos estas instituciones. He propuesto ya hace muchos meses atrás que todas estas instituciones sean concesionadas en su administración a privados. Y además que se genere una competencia entre estas instituciones. ¿Qué quiero decir? Aquí en La Paz podemos tener 5 aduanas que estén administrados por distintos operadores privados, pero que sean unas instituciones privadas, pero de derecho público. Si yo voy a la aduana 1 y me tratan mal, pues
mando a rodar, me voy a la aduana 2, si son muy tardones con los trámites, me voy a la aduana 3, ahí me han tratado bien, ahí hacen buen trabajo, y entonces nacionalizo mis mercaderías en esa aduana. Y si alguno de ellos me quiere cobrar coima, ¿a quién acudo? Al Estado. Porque el Estado debe defender mis derechos, porque el Estado es árbitro, es juez, no puede ser parte del problema. En ese momento, cuando apliquemos esta propuesta que estoy lanzando hacia la ciudadanía, los políticos se van a convertir en servidores públicos, no van a tener la posibilidad de robar, se van a cortar solos las uñas, porque en ese momento va a facilitarse la vida de todos los ciudadanos. Una medida tan sencilla como esta tiene varios efectos, no solo corta la corrupción, no solo permite y facilita la actividad económica, sino que además hace de nuestras instituciones eficientes. Y además se reduce el Estado, porque todos esos que trabajarían para estas instituciones ahora serían contratados por privados, entonces reducimos el presupuesto estatal y lo más importante, reducimos el poder exacerbado de nuestros políticos que utilizan al gobierno y al Estado como un instrumento para reproducir el poder. Me quedo ahí hablando de corrupción y de una solución clara para que realmente todos los ciudadanos no sientan que el Estado es su enemigo, sino más bien un Estado amigo que hace que vivamos en paz y en prosperidad. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Roberto de la Cruz ahora para hacer referencia también a este segundo punto del programa, el tema de la corrupción. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Están bastante cautivadas a ingresar en este terreno? ¿Qué dice usted? Adelante, don Roberto de la Cruz. Muchas gracias. Antes de ingresar al segundo punto, quiero puntualizar que Josué dijo lo que le conviene, pero lo que no le conviene no dijo. Ese es el típico comportamiento de tradicionalismo, del pensamiento clásico tradicionalismo. Yo estoy plenamente de acuerdo. Desde el momento cuando se aprobó el modelo económico plural, el 2009, efectivamente, yo no voy a defender el modelo, porque a estas alturas este modelo está en completa decadencia. Es más, no sirve para ganar, peor para salir de esta crisis económica. Pero Josué dice, está planteando completamente el modelo privado, la aplicación del modelo privado, que los izquierdistas ortodoxos denominan neoliberalismo, capitalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero académicamente está planteando modelo económico privado. ¿Qué significa? No es otra cosa que un modelo económico del libre mercado, donde los precios se fija el mercado, no el Estado. Competitividad, sí señor, pero aquí hay en desmedro también de el sector que no tiene posibilidades, y por eso yo soy profesor en economía política en la Unibol, en la Universidad Indígena Túpac Katari, y por eso conozco este tema. Respeto la posición teórica del mismo Adam Smith, que es el precursor de la economía clásica. Entonces, yo plantearía a estas alturas, compañero, no quieren decir los políticos qué tipo de modelo económico se debe reemplazar a este modelo económico que está en decadencia. ¿Sí? Si bien la Constitución establece un modelo económico plural, respeta la economía privada, la economía cooperativa, la economía estatal, es lo que hoy están impulsando, ¿no? Continúan impulsando. Y la economía comunitaria. Pero lo que
me preocupa a mí es el último punto, que es la economía comunitaria. No se ha implementado hasta el momento, solamente discurso escrito en la Constitución, el modelo económico comunitario. Pero ¿cómo se va a organizar el modelo económico comunitario? No hay una norma, así como existe una norma de la economía privada, cooperativa, estatal, etcétera, sobre el desarrollo de la economía comunitaria. A falta de este modelo, efectivamente, mis hermanos del agro en el Alto, si bien se han organizado en asociaciones, en sindicatos, en apego a la economía comunitaria, pero para acceder a un financiamiento bancario, ejemplo, acuden individualmente, no tienen acceso. No tienen tierras tampoco, ¿no? No tienen acceso. Y las tierras que hace mención, compañero, ¿quiénes tienen? Están concentrados en el oriente boliviano. En acá hay surcofundio. Entonces, ya no alcanza para generar una economía agropecuaria acá en nuestro país. Lamentablemente fue un verdadero engaño de Evo Morales, quien inventó este modelo económico. Esa puntualización quiero hacer al respecto. Con relación al tema, el tema de corrupción de las autoridades públicas, sí, desde el nacimiento de la era republicana, 1825, se han registrado, nos han metido a la mentalidad que efectivamente con los hechos de corrupción, donde hasta cierto momento, hasta 18 años atrás, aparecíamos nosotros los aymaras, los quechuas, como una reserva moral, que no éramos luntatas. Se respetaba el principio trilogía del mundo andino, Amazúa, Mayuria, Macaya. Pero sin embargo, con Evo Morales, ¿qué tipos de corrupción escandalosos hemos vivido? No sé si acuerdan tema Santos Ramírez Cutler. Terrible. Inclusive se perdió una vida de un supuesto empresario. Sí. En caso de fondo indígena, Odebrecht, Las Torres, caso Camse, exnovia de Morales como gerente comercial de Camse, que manejó 6 enormes contratos, uno de ellos empresa azucarera San Buenaventura, construcción del primer tramo vía férreo Montero Bulubulu, construcción de la presa Mesicuni, proyecto de construcción de la planta Sales y Potasio, provisión de redes de gas y de equipo de perforación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Estos contratos fueron financiados con recursos del Banco Central de Bolivia, que ascendieron a 516.8 millones de dólares. ¿Se recuperaron? ¿Se recuperaron? Aníbal, no. Barcazas chinas hoy. El gobierno pagó por adelantado 28 millones de dólares a empresas coreanas para la fabricación de 16 barcazas y 2 remolcadores o empujadores, así llamaban. El contrato que fue firmado en 2009, implementación del empujador remolcador pluvial multipropósito en el canal Tamengo, hidrovía Paraguay-Paraná, aprobado ese mismo año por Evo Morales, debía ser cumplido, según ese contrato, 2010. ¿Se cumplió? ¿Y dónde está ese dinero? Caucanquis-Ucacolque. Otro de escándalo al sector vulnerable de nuestra sociedad, a mis hermanos aymaras, quienes un día hemos confiado que uno de rostro indígena iba
no solo hacer respetar, sino va a disponer proyectos de desarrollo agropecuario en las provincias. ¿Sabe qué hizo a través de su ex suegra, Nemesia Chacollo? Mira, recursos económicos destinados a sus bolsillos de los dirigentes. Fondo indígena apropiado por sus dirigentes acólitos. A ese extremo hemos llegado. Mis hermanos aymaras quechuas han sido engañados por un rostro indígena que un día habíamos creído de que iba a trabajar por los pobres, pero en los hechos ha demostrado ser más corrupto que los mismos compañeros tradicionales. Eso nos duele, no podemos olvidar, no vamos a olvidar. Haniwa armasipkateja ukja, kunatuka kolkeja, haniwa unstkite. Ukamaki chakawaj, makaokane karsilar mantaraki, ukakamakio. Y hoy no está este gobierno tampoco exento. Yo tengo que decir en honor a la verdad. Parece que se han institucionalizado los hechos de corrupción. Antes los dirigentes, José Luis, Josué, William, éramos respetados, nos saludaban de lejos los diputados, los senadores. Gómez, compañero, porque nos tenían respeto hasta 2004. Después de que ha asumido el MAS de Evo Morales, hoy en día ya no vas a ver esos dirigentes desnutridos, sino todos con sobrepeso. Entonces, ¿de dónde aparecen con sobrepesos? ¿De dónde aparecen, sacan plata para tener semejantes edificios? Vehículos de último modelo. No pues. Nosotros en nuestra época vivíamos con pan y plátano, pero respetado el dirigente. Hoy ya no encuentro, ya no veo. En el Alto, los dirigentes de la COR, sus familiares trabajando con el Estado. Desde gremiales, sus hijos de capo, poniendo ministros. Otras organizaciones poniendo ministros. ¿Qué es eso? Para eso nos han elegido las bases sociales. ¿A quién debíamos defender? ¿Entienden o no entienden el sindicalismo? ¿Sabe qué es el sindicalismo? El concepto. El sindicalismo es un instrumento de lucha para conquistar las reivindicaciones de la clase trabajadora. Hoy han conquistado. ¿Qué han conquistado? Me encuentro completamente decepcionado. Ojalá se pueda reconducir a partir de la Central Obrera boliviana, departamentales, regionales, y etcétera. Y de toda esta desgracia, los tradicionales no deben alegrarse, porque está con moral baja el sector indígena, originario, campesino. No, Evo y su gente estarán, pero nosotros que no, desde el principio dijimos, nunca hemos nacionalizado los hidrocarburos. Nunca hemos industrializado. La separación de líquido no es lo mismo que tener un producto terminado. Mantenemos nuestra posición. Hemos sido engañados por el faraón Evo Morales. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra ahora a William Vascopec también para que haga referencia a este segundo punto del programa para ir cerrando este mismo. Adelante. Bueno, a ver, el último, este punto es el tema de los sucesos y denuncias de corrupción de autoridades públicas a propósito de lo sucedido con el exministro de Medio Ambiente, ¿no? Que es lo que ha llamado la atención, ¿no? Entre otros. Pero antes de entrar a abordar este punto, es bueno reflexionar, y ahí tomo la palabra de quienes estamos acá, de esa reflexión. ¿Qué es la corrupción? En realidad la corrupción es un fenómeno social que se ha ido ahondando con más fuerza estos últimos 15 años. Y este fenómeno social, nadie está ajeno al mismo. El ser humano es obviamente falible y hasta frágil en momentos de corrupción. Nadie se va a hacer acá el angelito. Alguna vez hemos hablado y decíamos acá,
La sociedad quiere gente honesta, quiere gente transparente, es cierto, pero nuestros políticos salen de la misma sociedad. Es de la misma sociedad que entran a los cargos de diputados, senadores, ministros, viceministros y altas jerarquías. Y hace mucho que este fenómeno social, que es el tema de la corrupción, puede tentar a las almas más instruidas como a las almas más carentes de principios, ¿sí? ¿Qué entonces puede frenar a la corrupción? Por lo menos, desde la época de hablemos algo más contemporáneo, ¿no? Desde la época de los 70, los militares en los gobiernos de facto siempre han estallado sus casos de corrupción. No es ajeno que en la época del bancerismo se reclamaba bastante los sobreprecios de la piscina olímpica, de la autopista, y que obviamente inclusive se hablaba bastante, Roberto va a hacer recuerdo, sobre los vidrios Ray-Ban de la piscina olímpica, ¿no? Eso era un clásico de comentario de las épocas, ¿no? Miren, un gobierno militar que supuestamente tiene ciertas bases sólidas, se dudaba de su corrupción. Vamos a la época de los neoliberales, pasado el 21-060, digamos así, porque también Víctor Paz Estenssoro no se salvaba de que sus ministros han sido acusados de corrupción. En la época de los neoliberales, ese famoso pacto que tenían ellos, ¿no?, de gobernabilidad, que se posibilitó que el gonismo hasta cierta parte vaya, el proceso de capitalización, por ejemplo, del cual tanto pregonaban, tuvo ciertos vicios de corrupción muy duros. Habrá que entender, por ejemplo, el tema del gasoducto construido con sobreprecios, me parece, o la forma del 82-18, que eso se dice que hubo bastante negociación por debajo. Obviamente, claro, hoy en día dicen, hay que hacer reducir el Estado, muy bien, pero también a raíz de eso, el Estado perdió el poder de controlar los recursos estratégicos naturales, y lo que percibía el Estado era un misio 18% de lo que era el tema de los hidrocarburos. Por eso vino la guerra del gas, donde Roberto fue uno de los importantes actores de ese momento. Él sabe muy bien cómo fue la contienda. Pero también los neoliberales hicieron posible, con su corrupción y todo el desgaste que se tuvo, que el discurso de Evo Morales emergiera como una nueva esperanza, ¿no? Entonces, hasta ese momento eran, ¿no?, estos caras que de corbata, que son los corruptos, y la reserva moral somos los indígenas, los campesinos, ¿no? Ese era el discurso. Al menos eso regodeaba por lo menos García Linera, que era el más indigenista de todos. ¿No es cierto? Pero bueno, llega Evo Morales y mire, la situación no cambió, es más, se duplicó. Porque hay una cosa que tenemos que reflexionar. Por supuesto, nadie está ajeno al tema de ser tentado en un tema de poder. En un ejemplo, alguna vez conversábamos y me decían, a ver, William, tú eres bastante papista más que el Papa, me decía. Un político, no voy a decir su nombre, ¿no?, pero con gente amiga que uno se conoce, ¿no? Y me dice, William, que te pongan $200,000, $300,000 en la mesa, ¿no vas a dudar? Otra cosa es con poder. ¿No es cierto? Entonces uno se pone a pensar, ahora, ¿cómo evitas tú eso? Por supuesto, evitas eso no permitiendo perpetuarse en el poder, pues. Por eso hay un contrabalance de frenos y contrapesos, la división de poderes. Cuando el masismo entra al poder, obviamente sabía que si socavaba el tema de la división de poderes, su corrupción iba a ser libre. Y eso ocurrió. Lamentablemente, cuando se empieza a descubrir el tema del fondo indígena, era muy difícil condenar a muchos de ellos metidos en esto. ¿Por qué? Porque obviamente también el Poder Judicial estaba contaminado con militantes del MAS. Ni que de ser la Fiscalía, ¿no es cierto? Era muy difícil. Entonces, la corrupción como un fenómeno social va a tener mucha preeminencia y mucha influencia mala en una sociedad cuando los políticos y los gobernantes se ponen a hacer corriente esto y no se pone un alto. Si bien los neoliberales han sido corruptos en su manera, en su forma, sí, pero por lo menos tenían algo de vergüenza en la cara y tenían sus formas de controlarse.
Sí, disimulaba. El masianismo. ¿No? El masismo, lamentablemente, ya es bastante descarado. Y es tan descarado que si se dan cuenta, el tema del fondo indígena, si bien el proyecto era para beneficiar a los sectores rurales, indígenas, campesinos, con proyectos que iban a cambiar sus vidas, el concepto estaba bien. La forma diseñada me parece que lo hicieron de manera intencional, porque mire, de 685 millones de bolivianos en proyectos, 685 millones de bolivianos, estos 685 millones de bolivianos, de las cuentas que se tiene, fueron a parar a 978 cuentas particulares de dirigentes a mano llena. Por supuesto, pues, si un dirigente que en su momento emblemaba el tema de la transparencia, la honestidad, la masúa, la maquella, ¿no?, aparece 1 millón de bolivianos en su cuenta, la va a pensar 3 veces ese discurso, ¿no es cierto? Entonces, creo que alguien diseñó eso como para comprar conciencias. Y eso tiene que ver mucho la cúpula que acompañó a Evo Morales. Imagínense tener semejante cantidad de dinero en las cuentas de dirigentes, que lo máximo que tuvieron alguna vez tal vez ha sido modestamente como lo tenemos varios bolivianos, no en millones, ¿no es cierto? Creo que ahí el MAS empezó a corromperse y empezó a degenerarse, cosa que hoy en día la corrupción obviamente ya es moneda corriente y no es ajeno a nosotros. Y esto es un tema de educación a la sociedad, José Luis. La sociedad va a estar más permisible a la corrupción siempre y cuando nuestra educación sea bastante carente de valores, carente de principios, y peor aún, cuando nuestras autoridades de la manera más cínica se aprovechan de esta situación. Miren, en el caso actual del CERNAP, al director reciente que lo han destituido por el escándalo de una denuncia, que tiene varias, de su chofer, de este señor Johnson Jiménez. De Johnson Jiménez, un dirigente sindical, obviamente intrascendente y desconocido, ¿no? Porque una autoridad nunca destacó como este sujeto, ¿no? El único que destacó es cuando despidió a cuatro guardaparques, entre ellos uno que era destacado, como fue Marcus Kean, una persona que tenía mucho mérito de estar como guardaparques, pero lo destituyeron. Miren, pasa unos días y salen denunciándolo con que usaba los bienes del Estado, ¿no? Y lo usaba este chofer para llevarlo a lenocinios, a discotecas, y lo mandaba a comprar preservativos. O sea, entre las denuncias groseras no solamente es el dinero, sino es la corrupción de bajar el cargo, una alta autoridad, yendo a lenocinios. O sea, ¿se imaginan la carencia de valor, de integridad, de principio de esta autoridad? ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque lamentablemente el masismo mete a gente que es no solamente carente de educación, sino es carente de principios hasta de familia. Me pregunto si anteriormente estos escándalos se daban en esta dimensión con anteriores dirigentes. Seguramente han debido tener algo por ahí, pero no eran tan obscenos como lo que ocurre. Entonces la corrupción, sean de izquierda, sean de derecha, sean caras, sean blancos, va a depender mucho de su educación. Y las próximas elecciones, reitero, los sectores políticos, los sectores populares que están en política, tienen que meter gente que tenga cierta educación, ciertos valores, cierta integridad, porque si no... Y conocimientos y meritocracia, porque si no nos van a aparecer varios Johnsons por ahí que después nos van a hacer dolores de cabeza y una vergüenza para el Estado boliviano. Muy bien, muchas gracias. Le damos al doctor Vasco Pérez. Nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana, y por la premura del tiempo, por favor, simplemente a 4 minutos a lo sumo, para que nuestros invitados especiales hagan referencia al tema del escenario de conflictividad, medidas de presión de algunas organizaciones que habían anunciado que esto se ha detenido, por lo menos de los gremiales, porque no querían confundirse, por ejemplo, con la marcha que llegó del ala vista en La Paz la semana que ha pasado. Empezamos con usted, don Joshua Avellón. Gracias, José Luis. Un pequeño apunte solamente. La corrupción es difícil de erradicar,
y el hecho de que yo proponga cortar el poder exacerbado de los políticos a través de un modelo que privilegie lo privado no tiene nada de malo. El Alto ama el modelo económico de libre mercado. Así han sobrevivido. Totalmente libre, porque todos, o la gran mayoría, son informales y han vivido a pesar del Estado. Ellos han demostrado que no necesitas al Estado para crear riqueza, para acumular riqueza, para que sean exitosos en la vida. Lo malo son los estudios, y perdón, aquí quiero aclarar algo que me parece importante, en Bolivia los estudios de economía política solo son del ala marxista. Yo también he dictado economía política y cuando era muchacho también he llevado economía política, pero la economía política no tiene por qué ser solo marxista, ¿no? Entonces hay que leer, por ejemplo, ahora a los austriacos que tienen un bagaje pero enorme de economía política, y es lindo combinar las dos alas, ¿no? Para que no creamos que el marxismo y el socialismo piensan los pobres y el mercado no. Eso es una tremenda mentira, y la prueba es el Alto, ¿no? El mercado no es un modelo empobrecedor, pero el mercado requiere algunas condiciones y algunas bases para que pueda administrar eficientemente los recursos y asignarlo a sus mejores usos. Lo malo del socialismo es que depende de la voluntad política de los socialistas y de quienes nos gobiernan, y estar a expensas de la decisión política de alguien, eso sí que es dictadura, eso es casi esclavitud, y eso es realmente pues nos vuelven por eso yuntas de los que nos gobiernan. El poder político no se puede reproducir a través del mercado, a través de el presupuesto general de la nación y nada de esto. ¿Por qué? La prueba pues es lo que estamos viviendo ahora. Todo este exagerado poder político va a traer precisamente la conflictividad social y las medidas de presión de distintos sectores económicos que no saben más qué hacer y no saben realmente otras opciones, no hay alternativas. Hemos aprendido a salir a las calles y a hacer huelga. No basta con eso ahora, porque la crisis no se va a solucionar con esta conflictividad. Hay que pedirle al gobierno que tome medidas. Y miren lo paradójico. Los evistas pueden marchar si quieren de aquí a la luna. Los sectores pueden salir todos los días a presionar al gobierno. Pero deben entender que la única solución a la crisis económica viene del ala liberal. Porque la teoría económica es liberal, porque las recetas a este tipo de crisis son liberales, les guste o no. Y pueden decir que son de derecha. Así es. Está bien, pero esa es la única opción. Eso es lo realmente paradójico. Han apoyado un modelo empobrecedor, han apoyado un modelo socialista que han creído que era para los pobres, les han engañado, y ahora se debe acudir a la teoría económica, y la teoría económica es liberal. ¡Qué pena! Esa es la solución. Por eso es importante siempre mirar equilibradamente las opciones que tenemos, y por eso es importante también tener un sistema económico y político que dirija el comportamiento de las personas y no que las personas dirijan al sistema político y económico, porque las personas son corruptibles, negros o blancos. Todos somos exactamente igual. Debemos crear y diseñar un sistema, privado o estatal, lo que quieran, que no permita a las personas adueñarse del poder y del país. Bolivia debe dejar de ser el feudo de socialistas o de personas de derecha. Yo he dicho con mucha claridad, durante toda la historia de Bolivia, el único gran problema es que siempre les hemos dado un poder exagerado a nuestros políticos. Y el pueblo, que es el que produce, que es el que puede dar empleo y es el que realmente puede sacar a Bolivia adelante, nos habíamos olvidado del pueblo. Ese 85% de personas que han vivido a pesar del Estado, que los llamamos informales, que son cuentapropistas, son los llamados a cambiar el país. Y nuestros políticos deben representar las necesidades de este sector de personas que realmente es muy valiosa y tiene muchas capacidades. Ojalá la conflictividad y estas medidas de presión no sean exageradas y desproporcionadas, porque esto va a afectar definitivamente a todos los bolivianos y por supuesto a la economía. Muchas gracias a Panamericana. Muchas gracias, don Joshua Bellot. ¿Qué dice Roberto de la Cruz en este último punto? 4 minutos, por favor. Se torna interesante. Algún otro momento vamos a tener que desarrollar efectivamente el desarrollo de la teoría del modelo económico clásico, y por qué no
combinar, para equilibrar el modelo económico comunitario que en esta gestión de los 14, 18 años no se ha puesto en marcha. ¿Sí? El modelo austriaco es de avanzada, prospectiva, aceptamos, pero también el modelo económico comunitario hoy se está demostrando al país que ese 85% de la población que vive de economía informal es informal aymara, quechua y guaraní. En el alto. Y car. En el alto. Y mestizo. En el alto. Sí. No, sí. No nos olvidemos. No, sí. Pero yo no menciono esa palabra car, no, porque son nuestros hermanos. Hace rato ha dicho un blanco de barbita de ningún... y no sé. Yo he dicho Suncani dije, no, Suncani. Una cosa es... Pero... entonces, vale la aclaración. A ver, mire, la mayoría de la población en el Alto Aymara quechua vive de economía informal, ese 80-85%. En la práctica, ¿está practicando el modelo económico del libre mercado? Sí, en combinación con modelo comunitario. ¿En dónde está la presencia del modelo comunitario? Hoy se ha organizado una asociación, sindicato. Entre ellos hay solidaridad, hay colaboración. Entonces ha resultado mucho mejor ese modelo, porque si no, no les deja sentarse en la calle, no tiene su puestito de venta, etcétera. Como así en las provincias, en las ferias de domingos, sábados, martes, miércoles, etcétera, casi en todo el país, en Ramad, en Santa Cruz de la Sierra. Es un modelo económico privado y comunitario. Ahí está, solo nos falta sentarnos y decir, adolece de un paradigma, de un modelo económico real. ¿En dónde está, por ejemplo, el Aymara? Otro ejemplo les voy a dar. Mire, desde mi abuelito, cuando tiene un nieto, o un hijo ya, dice, ¿a quién vamos a hacer rutuchar o padrino para bautizo? Uno que tiene casa grande o un profesional que tiene dinero. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese abuelito, de ese papá, desde antes? ¿Cuál es el objetivo? Quiere que algún día su hijo sea así próspero, su nieto sea así próspero. Camiri. Entonces no era nada de socialismo, marxismo, leninismo, nada de eso. Pero tampoco era, ¿no?, de el capitalismo puro que exprime el esfuerzo, capitalismo salvaje que exprime, que se apropie de la fuerza del trabajador. No. Los dos extremos, ¿no? Yo creo que tendríamos que desecharla acá. En ese sentido, yo quiero señalar que los movimientos sociales recientes, inclusive que se están anunciando, también propiciado desde el Chapare cochabambino, no hay razón en este momento. Cuando el país atraviesa crisis, vamos a bloquear, vamos a hacer paros. ¿Con eso estamos mejorando o empeorando? Estamos empeorando. Si no, hay que sentarse en la mesa y más bien hacer esfuerzos de que se puedan aprobar, fijar políticas económicas, cómo podemos salir de esta crisis económica como actores sociales, no como sujetos simplemente para recibir alguna orden. No cambio una gelana culiacanaka, humanacaro cana estaba en munapsma, aymaranakaja, chuanakaja kam unjataña sao, haneo amukiña sakit, arsusip hañanakasao. Taki sarjam, sarjatañataki, sarnakañataki. Muchas gracias, don Roberto de la Cruz. Al final, William Vascope, los últimos minutos, por favor, en un último punto. Gracias. A ver, el tema, hablábamos hace rato, yo hacía una intervención, decíamos que si la crisis realmente va a permitir que el actual gobierno pueda llegar hasta fin de año. Podríamos ver hasta que inclusive se podría adelantar las elecciones. O sea, veamos cómo se desarrolla el tema del déficit fiscal, de la devaluación del boliviano, del estancamiento del precio del dólar, y que obviamente la escasez de la gasolina, el diésel y la subvención esta, vamos a ver realmente qué sucede.
Pero en esta situación hay una conspiración, ¿no es cierto? Una conspiración interna dentro del mismo MAS. Tengo entendido que por enésima vez de nuevo el Pacto de Unidad Evista está convocando en Cochabamba a una concentración nacional y que desde ahí también van a comenzar otras medidas de reclamo, dicen, no descartan el tema de medidas entre marchas, protestas, huelgas o bloqueos inclusive, ¿no? Yo creo que esto obviamente no nos cae bien a nadie, porque en este país nadie quiere tener conflictos. Pero la conspiración entre ellos, entre evistas y arcistas, nos está llevando a una situación muy dura. Lo que a mí me molesta, y creo que muchos ciudadanos también, es que salgan los evistas a reclamar el tema de la subida a la canasta familiar, reclamar el tema de la falta de hidrocarburos, la falta de dólares, cuando justamente es su gobierno el causante de esta situación. La mala administración de estos 18 años de gobierno han sido de ellos. ¿Quién a manos llenas han recibido toda la bonanza del gas y después ni siquiera invertir esa bonanza del gas en buscar otros pozos para que sigamos siendo cierta potencia gasífera en la región, y que de manera irresponsable no lo han realizado? Evo Morales, toda su cúpula de poder, y continuado por el arcismo, que también es tan corrupto como el evismo. No tienen moral alguna, José Luis, para que estos sujetos del Pacto de Unidad Evista, igual los arcistas, quieran dar solución y nos quieran dar lecciones de cómo administrar el Estado cuando ellos se han despilfarrado. Hace rato hablábamos de todo la corrupción vista desde el fondo indígena, desde el tema de los taladros, el caso Camsen y varios otros casos, pasando por los actuales casos de corrupción de lo que es el gobierno de Arce Catacora. Este último ministro de Medio Ambiente, al que lo han sacado, Lemperstegui, no sé qué, Lisperger, son tan intrascendentes que uno ni se acuerda de sus apellidos de estos ciudadanos, ¿no? Realmente, qué ministros más innotables, ¿no?, en su gestión, pero sí, en los temas de corrupción han salido a brillar. Pero hay una lección que hay que tratar en esta situación. Nadie quiere conflictos sociales, queremos ir a las elecciones y que por favor las elecciones vayan por lo menos algo de ciudadanos que tengan ciertos principios, cierta integridad. Veamos si son de izquierda, si son de derecha, pero por lo menos tengan el compromiso de dar una señal a este país. Ya no más conflictos sociales, pero ojo, el mismo gobierno actual se crea sus conflictos con esa administración tan pésima de la economía en Bolivia. Ojalá mejore las cosas para el país. Yo termino solamente con decirle al país, señores ciudadanos, sepan cómo y cuándo y por quiénes votar. Hoy en día no es bueno fijarse solamente en el rostro, sino fíjense en las propuestas y en la integridad de la persona. Gracias, amigos de Panamericana. Bueno, muchas gracias. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al investigador, analista Joshua Bellot, al exdirigente de la COR de El Alto y actual abogado don Roberto de la Cruz, al también abogado constitucionalista Williams Vascope. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.